En lo que va de este año se reportan 43 casos confirmados de meningitis, acercándose a los 65 que hubo en todo el año pasado. Por esto mismo, el Ministerio de Salud emitió una alerta. Para abordar este tema ya estamos con el doctor Raúl Quintanilla, jefe de la Unidad de Infectología de Adultos del Hospital Clínico San Borja Riarán. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, ¿y usted? Bien, también. Muchas gracias por estar acá en Vida y Salud. Doctor, ¿qué es la meningitis y por qué se levantó esta alerta sanitaria? Bueno, la meningitis es una infección grave que afecta al sistema nervioso central. Específicamente una membrana que cubre el cerebro, cubre en el fondo una parte específica del sistema nervioso central que se llama meninge. Esta membrana al inflamarse se llama meningitis. Es una infección, como decía, grave. Se asocia a mortalidad, puede llegar hasta un 15% de mortalidad si uno no hace el diagnóstico en forma oportuna. Y otra cosa importante es que a pesar que uno haga el diagnóstico adecuado, hay un porcentaje que puede llegar hasta el 15% de secuelas neurológicas, que pueden ser motoras, pueden ser del tipo cognitivo y algo muy característico que es de la audición. Hay niños que superan la gravedad y quedan con algún tipo de problema para escuchar. ¿Y hay distintos tipos, doctor? Sí, la meningitis puede ser producido por distintos agentes, pueden ser por virus, por bacterias, por hongos, pero las que tienen más importancia epidemiológica por la gravedad y por frecuencia son las bacterianas. Y en ese contexto, a mediados de junio de este año, se levantó una alerta epidemiológica. ¿Qué quiere decir? Que se dio la instrucción a todos los centros de salud a propósito del aumento de número de casos, como usted mencionaba, en relación a los años anteriores, que estuvieran atentos, alertas, que no se pasara ningún caso y que estuvieran muy precisos en el diagnóstico para iniciar el tratamiento en forma adecuada. Doctor, ¿y a quiénes afecta principalmente esto? Si bien puede afectar a cualquier edad, la población más susceptible son los menores de 1 año y va disminuyendo en adolescentes, en escolares, pero puede ser afectada desde niños muy pequeños hasta adultos mayores. ¿Y los casos más graves son en las guaguitas entonces? Los casos mayores, de mayor edad son los casos menores, de menor edad, porque ellos son los que son más susceptibles, sobre todo en un sistema nervioso central que está en desarrollo. Ya, o sea, por ejemplo, si es que les afecta la audición a un menor de 1 año, puede ser más severo que quizás a uno de 10 años. Principalmente porque están en el desarrollo del sistema nervioso central, por lo tanto tienen más probabilidad de quedar con alguna secuela importante y si bien tienen más plasticidad para recuperarse, el adulto mayor ya tiene su sistema auditivo formado, por lo tanto las secuelas pudiera ser un poco menos. Ya, ¿y qué daños puede causar, por ejemplo, en los niños? Usted hablaba de daño cognitivo, daño motor, ¿cómo lo pueden evidenciar en caso de que les dé esto? Esto es un cuadro grave que requiere siempre manejo hospitalizado y la hospitalización puede ser o debería ser siempre un centro que tenga unidad intensiva. Siempre tienen que haber unidad intensiva porque uno no sabe cómo evolucionar. Se inicia tratamiento antibiótico y el paciente puede superar, ¿cierto?, la parte más grave, que es la mortalidad, pero pueden quedar con secuelas. ¿En qué sentido? Mover alguna parte del cuerpo, algún problema del desarrollo cognitivo y, como les contaba, también de la audición. Ya. ¿Y a qué síntomas hay que estar alertas entonces si es que se levantó esto? Ya. Aquí hay que ser muy claro porque los síntomas son algunos relativamente comunes. El principal es fiebre. Y uno dice, en invierno todos tenemos fiebre, pero es fiebre que tiene algunas características. Por ejemplo, fiebre muy alta, que no cede con el paracetamol, con el ibuprofeno que nosotros estamos acostumbrados, y es una fiebre que no tiene una causa evidente. Si yo tengo fiebre, síntomas respiratorios, yo digo, es una neumonía. Claro. Si yo tengo fiebre, síntomas para orinar, es una infección urinaria. Pero esto es fiebre sin causa. Y se van asociando algunas cosas que son características. En las personas mayores, niños y adultos, un dolor de cabeza muy intenso, que no cede con los medicamentos habituales o que limita su actividad diaria. Yeah. En los niños más pequeños o en los adultos mayores no manifiestan dolor de cabeza, pero tienen un equivalente que es irritabilidad. Muy mañosos, lloran por todo, no comen, se ven muy enfermos. Y a cuadros más, en el fondo, más graves, hay compromiso de conciencia severo, que es no despiertan, no parecen que están durmiendo y no despiertan con nada. Y para una meningitis en especial, que es la de la alerta epidemiológica que se mencionó, que es por meningococo, aparecen unas lesiones, unas manchas en la piel, que también son muy características y que si uno suma fiebre, irritabilidad y estas manchas, uno tiene la obligación de consultar en forma inmediata y precoz. Pero manchas como, por ejemplo, tipo alergia, algo rojo. Son unas manchas características que se llaman petequias, que son
pequeñitas, son bien individualizadas, o sea, uno puede contarlas como si fueran lunares, pero son de un color rojo oscuro y levemente levantadas que pueden aparecer en distintas partes del cuerpo. Ya, ¿y esto avanza rápido, doctor? ¿Estos síntomas pueden, de 1 hora, 3 horas, los niños pueden empeorar? En el transcurso de 24 horas puede tener un desenlace fatal dependiendo del tipo de meningitis. Entonces, en general, uno está acostumbrado que si un bebé o un niño tiene fiebre un par de horas, no se preocupa, pero si ya pasa un día, 12 horas, y dependiendo de la gravedad, porque si tiene fiebre y convulsiona, por ejemplo, uno consulta de inmediato. Pero la clave es fiebre y que uno no pueda explicarlo por alguna infección evidente. Entonces, sospecha, y si uno suma todo lo que hemos conversado, uno tiene que consultar servicio de urgencia porque puede evolucionar muy rápido. Ya, o sea, inmediatamente acudir al servicio de urgencia en esto. Con esas características, claro. Porque fiebre en invierno consultarían todos. Claro. Sí, sí, es común. Doctor, ¿cómo se transmite esto? Esta es una infección que, al igual que muchas otras infecciones respiratorias, se transmite por un mecanismo que se llama gotitas, que son pequeñas partículas líquidas que salen a través de la nariz o la boca cuando uno se ríe, cuando uno grita, cuando uno llora, sobre todo los niños, y que pueden volar hasta 1,5 metros. Ya. Es una clave muy importante porque no es de tan fácil diseminación como por el aire. Entonces ahí clasificamos a las personas en contactos estrechos, que son personas que han compartido la casa, o sea, viven o duermen con la persona, o han estado más de 5 horas en un lugar cerrado, por ejemplo, un bus, un metro, ¿cierto?, en una misma sala de clase, en un regimiento, ¿cierto?, en una cárcel, que han tenido ese contacto, se consideran que están en riesgo de contagiarse. La Seremi los visita, los individualiza y le dice: usted tiene que recibir este medicamento, que es un antibiótico que se llama profilaxis y que con una sola dosis lo puede proteger en forma importante de contagiarse. Ya, o sea, también en el caso de una mamá y su guaguita lactante, por ejemplo. Exactamente, o los compañeros del colegio, pero exclusivamente del curso, ya. No del colegio, ya. Porque serían 500 alumnos versus 45 o 30 que son los que comparten 5 horas en la sala de clase. Pero ¿cómo prevenimos? Eso igual es importante, ¿no? Primero, lo que ya estamos acostumbrados, ya que aprendimos con el famoso COVID, ¿cierto? Lavado de manos, ¿cierto? Protegerse cuando uno estornuda, tose, cubriéndose con el dorso del brazo, ventilar los lugares. Y además, siempre respetar el Programa Nacional de Vacunación. Las vacunas siguen salvando vidas, es uno de los elementos más importantes de prevención. Y en Chile tenemos 2 vacunas. Una que se pone a los 2 y a los 4 meses, que protege contra una cepa específica de meningitis, que es la meningitis meningocócica B, y además tenemos un refuerzo de vacuna al año de vida que protege contra 4 cepas de meningitis. Por lo tanto, la población más susceptible que conversamos, que es de menos de 1 año, tiene doble refuerzo. Además, si hay una persona adulta que tiene algún problema de defensa, pacientes con cáncer, pacientes que viven con VIH, también pueden acceder a través de un formulario especial que tienen que consultar al médico, y el vacunatorio también les entrega la vacuna de meningitis. Por lo tanto, tenemos alternativas para protegernos. Perfecto. Para ir cerrando, ¿qué tratamientos hay? Ya, primero, esta enfermedad grave, infección grave, se maneja en forma hospitalizada. Como les contaba, se hospitaliza, se tiene que sospechar inmediatamente en el servicio de urgencia y se hace un examen específico que se llama punción lumbar, que se saca una muestra del líquido que envuelve el cerebro y yo la analizo. Y actualmente, en 1 hora, podemos decir si tiene o no tiene meningitis. Si tiene meningitis, manejo hospitalizado, y mientras se tiene el resultado definitivo, uno tiene esquema de tratamiento para todas las meningitis bacterianas y se inician inmediato. La mortalidad, las secuelas disminuye si yo empiezo el tratamiento antes de la hora del diagnóstico. Si pasa 1 hora, el tiempo es cerebro, por lo tanto, mientras más tiempo pase, más problemas neurológicos. Y el tratamiento va entre 7, 14, dependiendo de la gente, días de tratamiento antibiótico, y no necesita ningún tratamiento después para la casa. Ya, o sea, lo importante es consultar a tiempo si es que están todos estos síntomas que usted mencionó. El doctor Raúl Quintanilla, jefe de la unidad de infectología adulto del Hospital Clínico San Borja Herrera. Muchas gracias por haber estado con nosotros acá.